ejemplo, el rojo siempre, históricamente, cuando uno lee la mitología grecolatina y otra, siempre el rojo está relacionado con lo que llaman la transmutación, con el cambio, ¿verdad? En cualquier parte el rojo significa cambio. Y lo del dorado ya es una cuestión más nueva, pero está relacionado también con la abundancia, con el poder económico, que es lo que uno anhela, ¿verdad? Por eso que también existe esa costumbre, cuando llega la medianoche y todavía uno escucha el repicar de campana, ¿verdad? Entonces uno tiene que consumir 12 uvas, claro, sí. Y con cada uva representa cada mes y uno pide un deseo. Eso es lo que y con cada campana uno va escuchando y consume. O sea, no es que comía nomás, ahora puedo aprender. Yo no creo nada de eso. Yo claro, sí, yo pasé las 12 con la maleta, pasé abajo, hice todito, no sé cómo. Y el debajo de la mesa también. Yo recibí ahí, me bajé rápido, crucé la calle con mi maleta. Pasé con la ropa que viaje? hace 3 años que paso de negro. Sí. Este es el año que voy a pasar otra vez de negro. negro? Que es independencia, en plata, negocios. Y la otra cuestión es que en ese momento de las 12, si no hacen lo que dijimos, las 12 uvas o el tema de salir con la valijita allí a recorrer la calle, es subir a por lo menos una silla a la grada. Sobre la silla. Implica en este caso un pedido de aumento, de ascenso. ¿Verdad? Más allá, repito, que sean ciertas o no, ¿verdad? La cuestión es que estas cábalas tienen una tradición de y mucho son tiempo. cosas lindas también que se hacen para compartir este reír. Y lo otro que no tiene que ocurrir nunca, ni en Navidad y ahora obviamente en fin de año, año nuevo, es no dormirse hasta las 12 de la noche. O sea, no, es curejún. El curejún es el que no tuvo la dicha de ver ese principio de lo nuevo. Curejún se le dice. Entonces, el curé de hecho no es un animal así muy agradable y aparte es una cosa que asusta, ¿verdad? Entonces la gente dice curejún a la persona que se duerme antes de la medianoche.